Pediría, hermanos, que esta noche me acompañaseis al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, y vamos a meditar con la ayuda del Señor en los versículos que van desde el 23 al 31. Vamos a leer el pasaje y después oramos. Hechos de los Apóstoles 4, 23, 30. Y dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concedes a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre soberano y eterno, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que en ellos hay. Y nos acercamos a ti reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer ni nada queremos ser. Enséñanos lo que significa verdaderamente depender de ti. Líbranos de la autosuficiencia. Despierta en nosotros el hambre de oración. Habla a nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Acabamos de leer este pasaje de Hechos de los Apóstoles y vamos a situarnos un poco dentro del contexto, ¿no? Pedro y Juan habían sido arrestados por proclamar públicamente que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Fueron acusados por el Sanedrín, no de escándalo público, no le imputaron ningún tipo de delito civil, sino que lo habían interrogado, lo habían amenazado y les habían ordenado expresamente que depusiesen su actitud y que no hablasen más en nombre de Jesús, ¿verdad? Y que no predicasen más el Evangelio. Estamos, hermanos, ante la primera persecución formal de la historia contra la Iglesia. Es la primera persecución que existe contra el cuerpo de creyentes, ¿verdad? El poder religioso de la época intentaba silenciar el Evangelio. Y aquí vemos en Hechos de los Apóstoles, en este pasaje del capítulo 4, vemos el Señor nos muestra, ¿no?, la respuesta interna del pueblo de Dios ante esas amenazas. ¿Cómo responde la Iglesia cuando es presionada? ¿Cómo reacciona cuando el poder político y religioso intenta intimidarla? ¿Cómo actúa cuando predicar a Cristo tiene consecuencias reales? Esto es algo que vemos, ¿no?, que sucedió en aquel tiempo, pero que está, pues, por desgracia, en boga, ¿no? Hace unos meses publicaba Puertas Abiertas el listado anual de las iglesias perseguidas, ¿no?, en los países en los que, pues, los hermanos en la fe están perseguidos, ¿no? Y esta mañana recuperaba el documento y hay 388 millones de hermanos en todo el mundo que están en países, que viven en países donde sufren un riesgo real. No es que estén mal vistos ser cristiano, o no te permitan quizás, pues, compartir literatura o predicar en la calle, sino donde existe realmente un peligro real para su vida. 388 hermanos, 388 millones de hermanos. Qué barbaridad, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, gracias a Dios, en un país donde nos pueden mirar mal, puede molestarle a alguien, pero podemos salir con toda la libertad del mundo a predicar las buenas nuevas de salvación a la calle sin tener miedo a ser detenidos. Podemos entrar y salir las veces que quedamos de los locales de culto, ¿verdad?, sin miedo a que nos estén siguiendo o tomándonos datos, ¿no? Y este texto que acabamos de leer es claro, ¿no? Aquí vemos cómo la Iglesia no responde, ¿no?, ante esta amenaza real, organizando una estrategia defensiva. No se reúnen para negociar el mensaje del Evangelio.
no suavizan la doctrina que el Señor había mandado predicar, no responden con miedo, no responden intentándose adaptar culturalmente para evitar el conflicto. El pueblo de Dios, la iglesia naciente, aquella iglesia primitiva, responde con oración, lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí esta noche con el favor del Señor. Y no se trata de una oración, la que hemos visto, superficial, ni emocional, ni improvisada. Es una oración con una profunda carga teológica y saturada de escritura, ¿verdad? Lo que hemos leído tiene una gran carga de escritura. Y es una oración que comienza exaltando la soberanía absoluta de Dios, antes de mencionar ni siquiera el problema. Es una oración que revela convicciones firmes, unidad espiritual y dependencia total del Señor. Y aquí tenemos una gran lección, ¿verdad? Cuando la presión aumenta, la iglesia debe profundizar en oración. Y nos enseña cómo ora una iglesia que sabe quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Vemos el primer versículo que dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. El pasaje comienza con algo que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. Empieza diciendo: vinieron a los suyos. En griego, literalmente hace referencia a dirigirse hacia los propios, hacia los que les pertenecían, hacia su comunidad espiritual. Los hermanos, cuando se vieron en ese peligro, no fueron a sus casas a esconderse, no fueron a buscar un refugio individual, no fueron a diseñar una estrategia humana, no buscaron aislarse del resto, ¿verdad? Es algo que humanamente todos podríamos pensar, ¿no? Sabemos que nos están persiguiendo, nos prohíben algo, pues bueno, me voy al campo, me aíslo, intento vivir con un poco más de seguridad, ¿no? Los hermanos fueron directamente a la iglesia. Y cuando la presión aumenta, o el ser humano está en un problema, tendemos a coger dos caminos, ¿verdad? El mundo coge dos caminos: el miedo y el orgullo. El miedo nos lleva a escondernos ante el peligro y el orgullo nos lleva a intentar vencer ese peligro por nuestras propias fuerzas. Pero la dependencia espiritual produce otro tercer camino, que es la comunión con Dios y nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Y aquí vemos que ellos regresan a lo suyo. La iglesia no es un club, no es una reunión ocasional que se estaba produciendo allí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el lugar donde se comparte la carga, es el espacio donde la fe se fortalece mutuamente. Y esto nos lo recuerda Hebreos 10:25. Si algún hermano puede leerlo, por favor. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Aquí nos dice que protejamos nuestra fe en lo privado, que nos escondamos. Aquí la palabra de Dios nos invita a permanecer permanentemente en comunión. La autosuficiencia nos aísla, pero la dependencia de Dios nos une a los otros. Cuando entendemos que necesitamos a Dios, también entendemos que necesitamos al pueblo de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros para fortalecernos en oración. Una iglesia dependiente no es una iglesia repleta de héroes solitarios. Es una iglesia de hermanos que enfrentan juntos la oposición, se fortalecen juntos y oran juntos. Hermanos, cuando llegan los problemas a nuestra vida, cuando llegan momentos de tempestades, ¿qué hacemos? Nos aislamos, nos enfriamos, nos desconectamos los unos de los otros, o buscando la comunión con Dios y la comunión con el resto de los hermanos. La reacción que tomamos cuando llegamos a esos momentos, ¿no? Yo siempre digo que los cristianos se distinguen entre los que han pasado una tempestad, los que están pasando la tempestad o los que pasarán una tempestad, ¿verdad? Porque ser cristiano no nos convierte en Superman. La gente, muchos piensan que no, aceptas a Cristo en tu vida y se acabaron todos los problemas, ¿no? Llueven las riquezas, llueve la felicidad, ¿no? Sabemos que seguimos atravesando curvas a lo largo de nuestra vida, pero tenemos la certeza de que el Señor nos aguanta, nos coge de la mano, ¿verdad? Y tira de nosotros. El versículo 24, la primera parte del versículo 24 dice: y ellos al oírlo alzaron unánime la voz a Dios. Al escuchar la amenaza, la reacción fue inmediata. La respuesta fue colectiva y espiritual. Alzaron unánime la voz, como acabamos de hacer nosotros ahora, ¿verdad? Alabando al Señor, y vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Orar los unos por los otros. Este término de alzar unánime la voz en griego no significa simplemente estar juntos en un mismo espacio físico,
Significa tener también el mismo latido espiritual, la misma carga interior, la misma dirección del corazón. Es una unidad que no nace del hombre, es una unidad que nace del Espíritu Santo. Y es un distintivo de la iglesia primitiva. Lo vemos en otros pasajes de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles 1:14, 2:46, 5:12. Es una armonía espiritual que viene del Espíritu Santo. Cuando el peligro llegó a esa iglesia primitiva, no surgieron las divisiones internas, no surgieron las opiniones enfrentadas, no surgieron las corrientes doctrinales alternativas, surgió la oración. Y el texto dice, y alzaron la voz. Era una oración audible, pública, conjunta, como vamos a hacer nosotros esta noche aquí. No fue una reflexión silenciosa, fue una declaración colectiva de la permanencia a Dios, de la dependencia a Dios. La oración no fue el último recurso después de agotar las opciones humanas. Fue la primera reacción que tuvieron los hermanos frente a la amenaza. Y esto es muy importante, porque solo ora primero quien realmente cree que Dios gobierna absolutamente todo. Y lo dice el Salmo 50:15, si algún hermano lo puede leer, Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí Dios nos está estableciendo el patrón, ¿verdad? La angustia debe llevarnos, debe conducirnos a la invocación de su nombre. La primera reacción que tenemos cuando enfrentamos un problema denota, hermano, dónde depositamos realmente nuestra confianza. Si nuestra primera reacción ante un problema es el miedo, nuestra confianza está en las circunstancias. Si nuestra primera reacción es la estrategia, nuestra confianza está en la propia capacidad humana, ¿verdad? Pero si nuestra primera reacción es la oración, nuestra confianza está depositada en Dios. Cuando el pueblo de Dios comparte la misma carga, la oración se convierte en el lenguaje común de todos y cada uno de los hermanos. La oración unánime es el fruto de corazones rendidos al mismo Señor. Dice la segunda parte de este versículo 24, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que la oración no comienza mencionando la amenaza, ¿verdad? No describe el problema, no comienza pidiendo protección, comienza hablándonos del Señor y nos define como es Dios, soberano Señor. La palabra griega que utilizan aquí en el Nuevo Testamento para Señor no es Kyrios, sino es déspotes, que va más allá, ¿verdad?, de lo que es el significado de Kyrios. Significa amo absoluto, dueño con autoridad incuestionable, soberano con derecho total de gobierno. La Iglesia comienza recordando quién está realmente en el trono. El Sanedrín podría amenazarlo, Roma podría ejecutarlo, Herodes podía perseguirlo, pero ninguno de ellos eran déspotes, ninguno de ellos eran realmente Señor de sus vidas, solo uno, solo Dios. Y vemos que conecta directamente con esta soberanía, este reconocimiento de la soberanía de Dios con la creación. Dice esta última parte del versículo 24, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero ¿por qué menciona la creación en mitad de la persecución? Una vez nos podemos sorprender, ¿no? Bueno, están persiguiendo, están siendo perseguidos y mencionan, ¿no?, la soberanía de Dios y también que es el creador de todo. Porque ellos creían realmente, como cree la Iglesia hoy, que el Creador gobierna a toda su creación. Si Él hizo el cielo y la tierra, entonces gobierna el cielo y la tierra. Si Él creó el mar, gobierna las fuerzas que parecen incontrolables. Si todo le pertenece por creación, nada, absolutamente nada, escapa a su autoridad. Y esto lo recoge también el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 46. Si algún hermano puede leer los versículos 9 y 10, por favor. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No es un Dios sorprendido, ¿verdad? Dios no se ha sorprendido en aquel momento por lo que estaba viviendo su iglesia. Es el Dios cuyo consejo permanece. La profundidad de nuestra oración está directamente relacionada con la profundidad del conocimiento que tenemos de Dios, ¿verdad? Cuando creemos que Dios es pequeño, nuestras oraciones serán pequeñas.
Cuando creemos que la soberanía de Dios se diluye, la valentía también desaparece. Cuando la convicción de que Cristo es el Señor se debilita, perdemos fuerza. La iglesia primitiva no tenía poder político, no tenía influencia cultural ninguna, no tenía respaldo institucional, pero tenía una convicción inquebrantable. Jesús es el Señor, Jesús es el soberano. No solo el Salvador, no solo el Maestro, sino el Señor, el auténtico Señor. Y si el Señor es Señor, entonces incluso la persecución está bajo su autoridad y bajo su gobierno. ¿Creemos, hermanos, que realmente Dios... La iglesia primitiva no negó la realidad de la persecución, la colocó bajo la soberanía de Dios. Antes de pedir la intervención divina, proclamaron la supremacía divina. Porque una iglesia convencida de que Dios es déspota, de que es el Señor, es una iglesia que no se paraliza ante el poder humano. Absolutamente nada que pueda hacer el hombre puede frenar a Dios, ni puede frenar a su iglesia. Vemos en los versículos 25 y 26 una mención al... Bueno, recoge el Salmo 2, ¿verdad? Dice... que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Después de afirmar la soberanía creadora de Dios, la Iglesia hace algo que por también hoy en día todo el mundo hace, ¿verdad? Interpretan la situación a la luz de las Escrituras. Muchas veces hacemos justo lo contrario, ¿no? Queremos pues intentar buscar en la Biblia, ¿no?, qué es lo que está pasando en nuestras vidas, pero justo al revés, tenemos que verlo todo a través de la luz, bajo la luz de la Escritura. No oran desde la emoción, oran desde la revelación dada por Dios en su palabra. Reconocen que lo que están viviendo es el cumplimiento que Dios ya había dicho a través de la boca del rey David, ¿verdad? El Salmo 2 es un salmo mesiánico. En el contexto original hablaba de la rebelión de las naciones contra el rey ungido de Israel, contra David, pero encuentra su cumplimiento pleno en Cristo. El salmo, es un salmo el 2, un salmo mesiánico con un cumplimiento progresivo y culminación plena en nuestro Señor Jesús. Y dice se amotinan, ¿verdad? Utilizan ahí el verbo amotinar. Amotinar en griego venía a expresar algo así como el resoplido furioso, ¿no?, de un animal embravecido, ¿no?, un caballo desbocado, ¿no?, un animal enfurecido. Las naciones no simplemente discrepan, sino que se enfurecen contra Dios, ¿no? Y dice también este versículo que los pueblos piensan cosas vanas. Algo vano implica vacío, inútil, ¿verdad? Y el salmo continúa, se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí aparece el término ungido, Cristo en griego, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, el ungido de Dios. La iglesia primitiva entendía que el Salmo 2 no era solamente una historia antigua, era profecía mesiánica. Ellos no ven simplemente la persecución de aquel momento, ven un cumplimiento de lo que ya Dios había expresado a través de David. En el momento de la crucifixión, el mundo, los reyes, los gobernantes, los poderes de aquel momento se unieron contra el ungido de Dios. Pero la resurrección fue la respuesta divina al motín humano. Desde entonces la rebelión contra Cristo continúa hasta que Cristo vuelva y regrese, ¿verdad? Lo dice Filipenses 2.10, si algún hermano puede leerlo, por favor. Filipenses 2.10. Filipenses 2.10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y también lo dice, lo recoge Juan en el Evangelio, en el capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La forma en la que interpretamos una crisis depende también de nuestra comprensión de las Escrituras. Cuando no conocemos la palabra, corremos el riesgo de interpretar la oposición como derrota. Cuando conocemos la palabra, podemos interpretarla como que forma parte del plan soberano de Dios. Sin Escritura, la persecución, los problemas producen miedo. Con Escritura, con Dios en nuestra vida, produce firmeza y confianza. Porque solo quien conoce la Escritura puede ver el propósito, donde otros solo ven conflicto.
La iglesia primitiva no reaccionó desde la emoción, reaccionó desde la revelación dada por Dios. Vemos en los versículos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, por los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Después de citar el Salmo 2, la iglesia identifica claramente su cumplimiento histórico, ¿no? Y nombra a los responsables. Nombra a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles y al pueblo de Israel. Todos confluyeron contra Cristo, ¿verdad? Y añade, ¿no?, una declaración que es muy interesante. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La palabra determinado, proorizo, en griego, significa preordenar, fijar de antemano, establecer previamente con propósito. Hermanos, la cruz no fue un accidente, la cruz no fue el plan B de Dios cuando Dios reconoció cómo era la naturaleza humana. Fue el centro del plan eterno de redención. Se escucha por desgracia muchas veces a personas por internet que dicen: Jesús vino a la tierra, vio cómo era el ser humano y lo mataron, y no pudo salvarse. Desconocen totalmente, ¿verdad?, que se están refiriendo a Dios mismo, ¿no? Y Hechos 2.23 lo afirma con claridad. Si algún hermano puede leerlo, Hechos 2.23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Nada, absolutamente nada, escapa al control total y absoluto de Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, nuestra dependencia de Dios crece, ¿verdad? Nuestra dependencia de Dios crece. La iglesia primitiva no veía la cruz como un fracaso, la veía como cumplimiento del plan perfecto de redención de Dios. Y cuando esto lo entiende un creyente, lo entiende un hermano, nada puede frenarlo, nada puede detenerlo, permanece siempre firme, por muy duras que sean las adversidades. Dice el versículo 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, después de afirmar la soberanía creadora de Dios, después de citar el Salmo 2, después de reconocer que la cruz fue el cumplimiento del plan redentor de Dios, ahora es el momento en el que ellos presentan el problema al Señor, ¿verdad? Y observemos cómo lo hacen, ¿verdad? La manera en lo que hacen. No piden que desaparezca la oposición, no piden protección política, no piden una estrategia para evitar el conflicto, no piden puertas cerradas para sus enemigos. No dejan de reconocer la realidad de la presión, ¿no? Dicen: mira sus amenazas, no la minimizan, pero la colocan delante de Dios. Pero inmediatamente añaden: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo, parecía en griego, describía la libertad de expresión pública, la franqueza sin temor, el hablar abiertamente sin autocensura. Es la capacidad de proclamar la verdad sin suavizarla, sin esconderla, sin negociar su contenido. Los hermanos aquí no piden alivio, piden fidelidad. No piden comodidad, piden constancia. No piden menos oposición, piden más valentía para poder predicar el Evangelio. Una fe inmadura puede llevarnos en ocasiones a orar para que los problemas, las pruebas desaparezcan de nuestras vidas. Una fe madura ora para permanecer firme en mitad de la tribulación. Lo dice también el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1.7, si algún hermano puede leerlo, segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo produce poder, produce amor, produce dominio propio. Muchas veces oramos para que las circunstancias en nuestras vidas cambien. La iglesia primitiva oró para no cambiar el mensaje del Evangelio, para mantenerse fiel a él. La dependencia verdadera no busca escapar del sufrimiento, busca honrar a Dios en medio de él. Los hermanos supremo no era su comodidad, no era sus propias vidas, era la proclamación del Evangelio.
Vemos en el versículo 30 que dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de pedir valentía para hablar, añaden algo fundamental: reconocen que el poder no les pertenece a ellos. La expresión extiendes tus manos tiene una profunda carga teológica. La mano de Dios simboliza su acción poderosa, su intervención soberana, su autoridad activa en la historia. No dicen: Señor, danos poder. Dicen: Señor, extiende tu mano, actúa tú, obra tú. La eficacia del ministerio, hermano, no depende del mensajero, sino del Señor del mensaje. La eficacia de la obra del Señor no depende del obrero, sino del Señor de la obra. Esto no se nos puede olvidar nunca, ¿verdad? El poder no estaba en Pedro, el poder no estaba en Juan, no estaba en la iglesia. La iglesia habla, la iglesia ora, Dios obra. La iglesia siembra, Dios da crecimiento. Y esto también lo recoge 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sin la acción soberana de Dios no hay fruto. Podemos esforzarnos mucho, podemos plantearnos muchas cuestiones, pero sin la acción de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Yo creo que es algo que también corremos el peligro, ¿verdad?, de que se puede olvidar en estos tiempos. Yo creo que en el último mes he recibido al menos 3 invitaciones de distintos ministerios para actividades en la península, que eran encuentros, congresos, y lees el orden del día, ¿no?, o ves el programa, y bueno, yo la verdad que agradezco mucho, ¿no?, los hermanos, ¿no?, que durante meses y demás piensan, ¿no?, en los programas y establecen estrategias, ¿no?, estrategias humanas para intentar llegar cada vez a un mayor número de personas. Hay hermanos que dedican su vida entera a analizar datos poblacionales, por qué los españoles rechazan el Evangelio, por qué personas que vienen de otros países son más receptivos al Evangelio y demás. Pero en esos programas echo de menos el tiempo de oración, ¿verdad?, el tiempo de oración. El activismo confía en métodos humanos. La dependencia confía en las manos extendidas de Dios. El activismo mide los resultados. La dependencia descansa en la soberanía de Dios. Ellos los hermanos de la iglesia primitiva pidieron valentía para hablar, pero pidieron a Dios que hiciera lo que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Solo lo que Dios puede hacer. Dice el último versículo, el 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el versículo comienza con una frase sencilla, pero muy poderosa: cuando hubieron orado. La respuesta de Dios no ocurre antes de la dependencia expresada a través de la oración, ocurre justo después. Y entonces sucede algo extraordinario: el lugar tembló, ¿verdad? Algo que sea impresionante, que en aquel momento el lugar temblase. En la escritura el temblor está frecuentemente asociado a manifestaciones de la presencia divina. Lo vimos en el Sinaí, ¿verdad?, cuando la montaña tembló, en Éxodo 19:18, o en Isaías 6:4, o Elías en el monte Oreb, en Primera de Reyes 19:11, o Jesús en la cruz, que también recoge en Mateo capítulo 27:51. Dios confirma su presencia, ¿verdad? Dios está diciendo: he oído. Dios está respaldando las oraciones de su pueblo. Pero observamos algo importante: el énfasis aquí no está en el temblor de la tierra, está en lo que viene justo después. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí el verbo en griego tiene la forma de auristo pasivo, que significa que no se llenaron ellos a sí mismos, sino fueron llenados, ¿verdad? La llenura es un acto soberano de Dios. Pero hermanos, estos creyentes ya habían recibido el Espíritu Santo, lo sabemos porque lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿verdad? Pero ahora son llenados de nuevo. Y esto no habla de una nueva conversión, esto no habla de que se volviesen a convertir una vez ya convertidos en el capítulo 2. No hablan de una segunda experiencia, de un nuevo nacimiento. Habla de una capacitación renovada para la misión. La llenura del Espíritu en un hecho no es principalmente emocional, es funcional, es capacitadora, ¿verdad? Pero sabemos que por desgracia hay quienes predican que
que puede haber un segundo bautismo, ¿no? Un bautismo de fuego, y que asocian, ¿no?, esa experiencia a hablar en lengua y hacer cosas extraordinarias, ¿no? Esto puede hacer mucho daño. Nos hemos encontrado con muchas personas que pues han estado en congregaciones y demás en los que asociaban un nuevo nacimiento a determinadas prácticas, ¿no? El poder hablar en lengua, el poder interpretar cosas. Y hemos visto a hermanos que se han llevado muchos años despegados de las congregaciones y de Dios, porque ellos no podían hacer eso. Recuerdo un caso de una persona que conoció al Señor en un centro de desintoxicación y que después de una recaída pensaba que había perdido la salvación por esa recaída en las drogas. Y este hermano pues se hundió durante muchos años, hasta que un buen día el Señor puso en su camino a un misionero que compartió con él el Evangelio, empezó a estudiar la palabra profundamente y él se dio cuenta de que la salvación es por gracia, no es por absolutamente nada que nosotros podamos hacer, y que su salvación no estaba en juego porque él hubiese recaído. Pero él se sentía mal porque era el único de aquel espacio que no hablaba en lengua, que no hacía determinadas cosas que los demás hacían, y él pensaba que realmente Dios le había dado la cara, ¿no? Qué peligro tiene esto. Y vemos cuál es el resultado de esta llenura del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pidieron valentía y Dios se las concedió. La respuesta no fue emoción, fue proclamación del Evangelio. El Espíritu no los llevó al silencio, los llevó al testimonio. El Espíritu no los encerró, los impulsó a hablar. La evidencia de la llenura no fue un temblor externo, fue firmeza interna. El poder del Espíritu no se manifestó en espectacularidad, sino en fidelidad. Hay quienes buscan experiencia, como hemos dicho, ¿no? Pero la iglesia primitiva buscaba la obediencia a Dios. Hay quienes miden el poder de Dios por las sensaciones. La Escritura nos demuestra que se mide por la proclamación fiel de la palabra de Dios. El propósito final no era el temblor, era la expansión del Evangelio. Algunos piensan que en aquella época, algunos sostienen que en aquella época era más fácil creer en la resurrección que en nuestros tiempos, ¿no? Que las personas en aquella época eran más ingenuas, tenían menos cultura, eran más supersticiosas. Pero vemos por la palabra de Dios que no es así. Si algún hermano puede leer, por favor, Hechos 17:32 y Hechos 23:8. Hechos 17:32, 23:8. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. La iglesia no crecía en aquel momento porque el contexto fuese más favorable, crecía porque el Espíritu obraba poderosamente a través de una iglesia que estaba en dependencia y comunión con Dios. Los hermanos no suavizaron el mensaje, no le eliminaron la resurrección de sus predicaciones, no diluyeron la exclusividad de Cristo, no adaptaron el Evangelio para hacerlo más aceptable en aquellos tiempos. Oraron y Dios respaldó. Repetimos, la iglesia primitiva no tenía recursos como pueden tener muchas congregaciones a nivel mundial hoy, ¿verdad? Vemos en Estados Unidos congregaciones donde van 10.000 personas, ¿verdad? Con pastores que tienen influencia política, influencia mediática. Los hermanos en aquella época tenían algo más poderoso, convicciones firmes, unidad espiritual, dependencia absoluta de Dios. Y la iglesia de hoy en día tiende a confiar más en las estructuras, en la planificación, en las estrategias, y oramos poco, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por el número de hermanos y hermanas que estáis congregados esta noche aquí. Yo no me canso de dar gracias a Dios porque a Noemí y a mí nos ha traído a este rinconcito de la isla. Yo admito, hermanos, que este verano, cuando nos enteramos que teníamos que venirnos para acá, hubo días complicados, pero hubo algunos días en los que digo, bueno, ¿y dónde nos mandará el Señor? ¿A qué congregación? Y tenía miedo, tenía cierta inquietud, mejor dicho, ¿verdad? Tenía inquietud. Porque uno ve tantas cosas y demás, y al no conocerle a nadie, pues dice, bueno, a ver dónde vamos a acabar, ¿no? Pero claro, yo no sabía que el Señor ya tenía preparado desde muchas décadas antes, 20 y tantos años antes, ya tenía preparada aquí una congregación para que cuando nosotros llegásemos, pues fuésemos acogidos como hemos sido acogidos, ¿verdad?
Y el Salmo 127 nos recuerda eso, ¿verdad? Que esto no va de planificación humana, que esto va de dependencia total y absoluta de Dios. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Debemos orar, hermanos, para que Dios nos conceda a la iglesia de hoy en día no ser impresionada por nuestra propia capacidad, sino que nos postremos ante su soberanía. Que no se diga de esta generación de creyentes que tuvimos métodos sofisticados, pero poca oración. Que se diga que fuimos una iglesia dependiente, unida, convencida de que Cristo reina. Y hablo con muchos hermanos en el seminario y cada vez que voy a la península y demás, y muchas veces en las conversaciones se habla de los cultos de oración, ¿verdad? Que muchos dicen, son las hermanitas pobres de las congregaciones, ¿no? Congregaciones con 300, 400 hermanos, un martes, un miércoles te pueden encontrar 10 personas. Con el cabo de los años, pues, y aprovechando muchas veces también el tema de la pandemia, empezaron a hacer las reuniones por Zoom y dijeron, bueno, ya que somos 10 solamente, pues ¿para qué vamos a coger coche y vamos a trasladarnos? Mejor nos quedamos desde nuestra casa, ¿no? Y que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y el poder estar aquí todos hoy congregados, de verdad, para mí es una enorme bendición. Y también que se pueda retransmitir en directo a los hermanos que por distintos motivos no pueden venir. Yo la semana pasada estaba dando gracias a Dios, ¿no? Por poder escuchar al hermano en directo, ¿no? Y por poder orar, ¿no? Por los distintos motivos que se pusieron, ¿no? Y vemos que el Señor atiende, ¿verdad?, las oraciones de su pueblo. Yo quería agradeceros especialmente que en nombre de los hermanos de Sevilla y de Huelva, durante estas 2 últimas semanas, desde este rinconcito en mitad del Atlántico, se ha estado orando por un reparto evangelístico en Huelva capital. Las estrategias humanas nos decían que eran necesarios 90 hermanos para repartir 18.000 evangelios en 6 barrios de Huelva. El martes de la semana pasada eran 111 los hermanos que estaban apuntados y al día siguiente se cayeron 7, 8. Se quedó la cosa en 100, un poquito más de 100. El sábado éramos 114 hermanos repartiendo, 33 de ellos procedentes de Sevilla capital. No se repartieron 18.000 evangelios, se repartieron 20.500 evangelios. Sobre la marcha se decidió que se iba a ampliar a 2 barrios más. Ayer por la tarde uno de los ancianos de la Asamblea de Hermanos en la calle Luis Braille 5 de Huelva nos mandaba un mensaje y nos decía, este domingo un matrimonio ha llegado junto con su hija. El sábado, cuando llegaron a casa después de comer y demás, abrieron el buzón, se encontraron el Evangelio de Juan con la etiqueta, con la dirección de la congregación, ¿verdad? Y qué bonito cuando todo el pueblo de Dios ora, ¿verdad? Por un reparto que se está haciendo a 1.300, 1.400 kilómetros de distancia, ¿no? Y ayer esto lo compartía con un hermano en Cuba, en Milet también, que me mandó recuerdos para ti, Milet Rodríguez. Y él también estaba orando, se había enterado también del reparto, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Cuando el pueblo de Dios ora unido. Y esto, hermano, era lo que quería compartir con vosotros esta noche y nos despedimos también en oración. Señor, soberano y eterno, tú eres el dueño absoluto, el creador del cielo y de la tierra. Nada escapa a tu consejo, nada ocurre fuera de tu voluntad perfecta. Perdónanos por confiar en muchos momentos más en nuestros métodos que en tu poder. Perdónanos por planear mucho y orar poco. Perdónanos por buscar resultados visibles sin buscar primero tu rostro. Haznos una iglesia verdaderamente dependiente de ti. Una iglesia que regresa a la comunión cuando hay presión. Una iglesia que ora unánime con un mismo fuego interior. Una iglesia que proclama con valentía tu palabra. Una iglesia convencida de tu soberanía absoluta. Líbranos de la autosuficiencia, hermano. Sacude nuestro orgullo como sacudiste aquel lugar en Jerusalén. Que tu Espíritu Santo nos capacite para la proclamación fiel del Evangelio. Concede que hablemos tu palabra con denuedo, que no negociemos la verdad, que no suavicemos la resurrección de nuestro Señor, que no diluyamos tu gloria. Edifica tú la casa, guarda tú la ciudad, extiende tú tu mano, y que todo sea para la gloria, honra y alabanza de Dios. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.